Imagina que te levantas por la mañana, tomas tu teléfono y el icono del Wi-Fi está apagado. Los datos móviles no funcionan. Crees que es un problema local, pero pronto te das cuenta de que el mundo entero se ha quedado en silencio digital. No puedes acceder a Google. No hay redes sociales, no hay correo electrónico, Internet, la espina dorsal de la sociedad moderna, ha desaparecido. ¿Qué ocurriría en esas primeras 24 horas? Prepárate, porque el caos sería solo el principio. En la primera hora la reacción sería de pura confusión. Millones de personas en todo el planeta se quedarían mirando sus pantallas en blanco. Los mensajes de WhatsApp no se enviarían, los videos de YouTube no cargarían, y las transmisiones en vivo se detendrían de golpe. La gente intentaría reiniciar sus routers, culparía a sus compañías de teléfono, y, cuando todo fallara, empezarían a sentir un pánico generalizado. Las redes de telefonía móvil se saturarían instantáneamente, con la avalancha de llamadas desesperadas, colapsando por completo en muchos lugares. Pero el caos no se limitaría a la comunicación personal. El mundo de los negocios se paralizaría. Los mercados de valores detendrían sus operaciones. En un instante, los servidores de Amazon, Google Cloud y Microsoft Azure, los cuales alojan gran parte de los servicios en línea, se quedarían completamente inertes. El comercio electrónico, que mueve billones de dólares, simplemente se evaporaría. Imagina ir a comprar algo y darte cuenta de que la tarjeta de crédito no funciona, porque la conexión con el banco no existe. Todo volvería a depender del dinero en efectivo y el intercambio físico. A medida que pasaran las horas, el impacto se haría más profundo. Los hospitales perderían el acceso a los historiales médicos de sus pacientes. Los sistemas de navegación de aviones y barcos tendrían que recurrir a la tecnología analógica, desorientando a miles de vuelos en todo el mundo. El transporte público, dependiente de sistemas de GPS y comunicaciones en tiempo real, se volvería caótico. Las cadenas de suministro global se romperían, dejando camiones sin instrucciones y almacenes sin productos. La infraestructura básica también se vería afectada. Las redes eléctricas, controladas por sistemas digitales, experimentarían fallos y sobrecargas. Los sistemas de distribución de agua y gas, dependientes de sensores conectados a Internet, tendrían que ser operados manualmente, lo que llevaría a un riesgo de interrupciones masivas. La civilización, tal como la conocemos, se encontraría de rodillas, con su red nerviosa cortada de raíz. Llegado al punto de las 24 horas, la sociedad se vería forzada a reaccionar. En un acto de pura adaptación, las personas se verían obligadas a comunicarse de la forma tradicional. Los vecinos se hablarían cara a cara, se organizarían reuniones en persona para tomar decisiones importantes, y la información se transmitiría de boca en boca. Los periódicos y las radios, olvidados por muchos, se convertirían en las únicas fuentes de noticias. Sería un experimento social involuntario que nos recordaría nuestra dependencia y también nuestra capacidad de resiliencia. Las consecuencias a largo plazo de este evento serían inmensas. Los gobiernos y las grandes corporaciones se verían obligados a invertir masivamente en sistemas de respaldo fuera de línea y a crear protocolos de emergencia para un apagón digital. El evento serviría como una lección brutal sobre lo frágil que es nuestra civilización, y lo mucho que hemos construido sobre un cimiento que, de la noche a la mañana, podría desvanecerse. Al final del día, el pánico inicial se transformaría en una profunda reflexión. Nos haría valorar de nuevo cosas que dábamos por sentada, como una simple conversación en persona, una llamada telefónica o la lectura de un mapa de papel. Nos recordaría que, a pesar de toda la tecnología que nos rodea, la esencia de la humanidad sigue siendo la conexión, y que podemos encontrarla incluso cuando lo digital desaparece. ¿Y tú? ¿Qué harías si Internet dejara de funcionar por 24 horas? Déjanos tus ideas en los comentarios. Si este viaje a un mundo sin Internet te ha gustado, no dudes en dejar tu me gusta. No sabes cuánto me ayudas con ese gran gesto. Y por otra parte, si te gustaría ver más videos y estar al tanto de nuestro nuevo contenido, te animo a suscribirte al canal y formar parte de la familia Pixelverse. Hasta la próxima.